Bienvenidos a la casa del Señor, tu hogar, mi hogar de paz. Y el deseo de mi corazón es que podamos pasar un momento en la presencia del Señor y compartir, vos desde tu casa, nosotros desde aquí, de lo que el Padre preparó para nosotros. Te puedo contar que a lo largo de esta semana he estado buscando de qué hablarnos, porque también me incluyo a mí cuando te estoy contando algo. Yo sé que vos estás allí en tu casa sentado, a mí me toca estar de este lado, rodeado de ángeles, hoy me rodean 5 ángeles visibles y es algo hermoso. Mirá, yo busqué en el camino del Señor durante mucho tiempo solamente palabras que me hacían bien a mí. Y aprendí con el correr de los años de que no solamente tenía que buscar esos detalles, esos versículos o capítulos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que me hablaran solamente a mí, sino que empecé a escudriñar, como he aprendido con distintos obreros, pastores que me han enriquecido con la palabra del Señor, de buscar lo que el Espíritu Santo me hacía ser sensible. A lo largo de la semana había buscado en un pasaje y ayer a última hora, ayer a la tardecita, esas cosas, ¿no?, que el Señor te visita y te dice, no, Daniel, vamos para este lado. Y te animo a que si tenés una Biblia cerca, busquemos en San Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Es cortito, son 4 versículos. El Señor estaba con sus discípulos, estaba con amigos, porque no solamente Él se reunía con discípulos, con los 12 o con los 3 más cercanos, sino que también se reunía con amigos, con amistades que iba a lo largo de su vida juntando como hacemos nosotros. Tenemos distintos ámbitos donde nos movemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, cuando vamos a hacer algún trámite. Y en este momento quizás también el hecho de no poder estar tan expuestos, esas amistades se vuelven un poco extrañables, se nos hace difícil. Pero acá el Señor nos dice textual, yo uso una versión de la Biblia que por ahí después cuando veas en la pantalla es otra versión, pero es lo mismo, y es con poder de Dios. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, a los que le seguían, Él habla directamente con el Padre. Jesús se pone a hablar con el Padre delante de los discípulos y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En esa época, hablar a los niños, como hablamos hace un tiempo atrás, era hablar a aquellos que eran permeables, como nosotros cuando recién conocemos al Señor, somos permeables a la enseñanza, somos muy sencillos de aceptarlo. Ustedes pueden saber, como hemos visto en televisión, en radio o hemos leído en los diarios, que siempre el científico busca todos los detallecitos. ¿Cómo se creó el universo? Por un Big Bang, por la explosión de algo. Bueno, pero ¿quién hizo esa explosión si fuera real? Alguien atrás de esa explosión tiene que haber estado. En este caso, si creeríamos en eso, diríamos, Dios hizo eso. Mientras leía esto, me acordaba de algo que pasó hace 2400 años más o menos, 350 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a la tierra. Nació una criatura, un niño, en Macedonia, una ciudad que era la capital del imperio en esa época, cerca de Jerusalén, cerca de Siria, cerca de Egipto. Nace un niño llamado Alejandro. Alejandro había sido llamado a ser, por la historia, un conquistador. Alejandro creció y sus maestros, sus padres, la influencia que tenían, le decían que iba a ser el más grande. De ahí salió el nombre de Alejandro Magno y creció adentro de un ambiente de violencia, de descontrol, de dureza. Y Alejandro Magno fue creciendo y a la edad de 30 años conquistó el mundo conocido. A fuerza de sangre, de sudor, de dolor, de mucha maldad, y fue conquistando territorio tras territorio. Él mismo se creía que era un dios. Él mismo a los 30 años
como puede ser que lo hemos visto en alguna película con conocidos actores rubios, lindos, altos, arriba de su corcel, pero él iba avanzando ciudad por ciudad, destruyéndola, poniendo esclavos uno atrás del otro. Él quedó en la historia como un gran asesino de personas, de niños, de mujeres, esclavizando y quedándose con sus riquezas. ¿Por qué te cuento esto? Él marcó una época, 350 años antes de Cristo. Luego de esa época vino Jesús. Nada que ver con Alejandro Magno, alguien que quedó inmortalizado por los siglos de los siglos, eternamente en el corazón de todos. Nació Jesús en un lugar humilde, en un pesebre. Era el hijo del rey, pero nació en un lugar humilde. Y fue creciendo y fue siendo sabio. Él era el único bueno, dice la Biblia. No hay ninguno bueno, solo Jesús. Era humano, pero era Dios. Estaba en medio de nosotros. Una diferencia abismal con aquel conquistador que lo único que le interesó era quedar en la historia a fuerza de espada y de muerte. Jesús vino y dice que él hablaba con el Padre, alababa al Padre, buscaba su lugar, el momento específico para poder elevar su más preciada palabra. Decir, Padre, te alabo. Como podemos nosotros decir, Padre, te alabo. Yo mientras preparaba esto y me imaginaba en la historia momentos difíciles, momentos dramáticos, quizás peores que los de hoy. Porque hoy podemos decir, bueno, emigramos a tal lugar. Tenemos la posibilidad de tener algún amigo, algún familiar en otro lugar, quizás estar solos, pero con la compañía del Señor. En esa época no lo habían recibido todavía, no sabían ni siquiera quién era Jesús. Yo esta pequeña reflexión que vamos a compartir le puse el título Jesús, nuestro amigo fiel, tu amigo fiel, mi amigo fiel. Te va a parecer gracioso de dónde no le encontraba título, realmente no le encontraba título. Es más, aquí en mi hoja que me ayuda había puesto distintos títulos, iba tachando, buscaba otro, iba tachando, y remarqué uno que me impactó de cuando yo era más joven, o sea, como 20 años atrás, y mi niño, que era un bebé, le encantaba mirar películas de dibujitos. Y recordé una película que la debo haber visto, no sé, calculo que 40 veces, porque cuando un niño se engolosina con una película y de vuelta, papá. Seguramente vos las has escuchado nombrar, quizás las has tenido que ver como papá, como tío, como abuelo, como hermano, o quizás tenés 20 años y la has visto cuando eras chico, que es sobre los muñequitos, Toy Story. Y uno de ellos le dice al otro, yo soy tu amigo fiel. Y dije, qué bárbaro, ¿no? Una historia de niños, de juguetes, hace ver que la amistad es fiel. Y dije, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, es nuestro amigo fiel? Es el amigo que está para revelarse a nosotros en el momento que lo precisamos, para revelarse a nosotros en el momento que necesitamos esa palabra justa. En el momento donde nuestras falencias son tan grandes que lo único que podemos decir es, Jesús, vos sos mi amigo fiel. Aquí nos dice en la palabra que Jesús, que la verdad, lo justo se reveló a los niños, a los humildes. Y sigue la palabra, dice, porque al Padre le agradó así. No era por otra cosa. Cuando al Señor le agrada que vos seas bendecido, no tenés que hacer nada extraordinario. Al Señor le place regalarte algo, regalarte eso que vos estás buscando. Quizás durante mucho tiempo haces un montón de promesas y decís, Señor, si me das esto, yo voy a hacer lo otro. Señor, si yo voy a ir a la iglesia y voy a pintar las paredes y espero que vos me recompenses con aquello. O voy a ir temprano porque las hermanas van temprano y voy a hacer esto. No, el Señor no se mueve por obras, el Señor se mueve por fe.
es lo que nosotros depositamos en sus manos. Hace un tiempo atrás hablaba de qué hermoso que es estar en la mano del Señor, porque si estamos en la mano del Señor, estamos protegidos. Estamos ahí bajo la mirada del Señor. No hay ningún intermediario. El único intermediario es Jesús. En distintas partes de la palabra nos dice que para llegar al Padre es en el nombre de Jesús. No nos puso otros intermediarios, no nos puso santos, no nos puso ni siquiera como algunas religiones, alguna otra persona, algún sabio. No, pedir en el nombre de Jesús. Y acá sigue la palabra y dice, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiere ser revelado. Ustedes recuerdan lo que hemos leído en la Biblia cuando decía, bueno, este es Jesús, mi Hijo amado. Cuando Jesús se bautiza y Juan el Bautista lo bautiza, dice que bajó una paloma y era el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y una voz que se escuchó que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien estoy feliz, en quien estoy orgulloso, en quien es que lleva mi palabra. Ustedes no me pueden ver, pero a mi Hijo sí. Y nosotros somos ese fiel reflejo cuando llevamos la palabra de Él. Quizás muchas veces decimos, me gustaría hacer tal actividad adentro del cuerpo del Señor. Y nos esforzamos, te esforzás, querés llegar, querés agradar a una persona. Me ha pasado, no escapo a la realidad, todos nos ha pasado, de decir, uy, qué bueno sería estar cerca de, porque me va a dar la posibilidad de, y voy a llegar a ser tal. Yo te animo de que, por más que vos hoy estés desanimado, porque digas, nadie se da cuenta de que yo existo, ¿sabés qué? El Señor sí sabe quién sos. Y ¿sabés qué? El Señor también te coloca en lugares donde quizás en un comienzo vos no te sentís cómodo. Quizás es el lugar en el cual vos no esperaste estar. Pero ¿sabés qué? Si el Señor te puso en ese lugar es porque tiene grandes planes para vos. Él dice que se revelaba al que Él quería. Él se revelaba de una manera que solamente la persona podía percibir la presencia del Señor. Mirá, ayer estaba hablando con un amigo, somos muy amigos, somos más que hermanos, y me decía, mirá, dice, Dani, vos sabés que he colocado de vuelta en mi vida el hábito de hablar con el Señor, de orar. Sí, oraba, leía la Biblia, me levantaba, abría un versículo o en el celular te tira un versículo bíblico, entonces lees y decís, bueno, hoy me tocó Juan 3:16. Me dice, me empecé a hacer el hábito de buscar del Señor. Somos cristianos de hace muchos años, más de 30 años, y él me dice, vos sabés que empecé a sentarme o a arrodillarme y sentir la presencia del Señor. Yo sentía que cada vez que viene alguien al negocio, yo le puedo hablar del Señor, le puedo llevar una palabra de ánimo, pero en el fondo sabía que era algo de lo que yo conocía. ¿Viste cuando decís, bueno, esto lo hago de taquito, esto me sale fácil, esto es natural para mí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos años de Biblia, muchos años de enseñanza, muchas predicaciones, muchas charlas, muchos devocionales, y me hizo acordar algo que en una oportunidad escuché al predicador y evangelista Carlos Anacondia. Él dice que estaba en una campaña en la zona de Quilmes y llega a la casa y la esposa le dice, mira, uno de nuestros hijos está con fiebre, ¿por qué no vas y orás con él? Y Carlos dice, vamos a cenar, que después yo voy a orar por él, el Señor va a obrar, pero vamos a cenar primero. Pero lo tomó, como él lo decía, de una manera liviana. Yo soy Carlos, después el Señor va a obrar. Resulta que cenó, fue, oró, Señor, bendice a mi hijo, bla, 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 y el nene se iba poniendo peor. No iba bajando la fiebre y se iba poniendo peor. Hasta que él recapacitó y dice, tuve que humillarme delante del Señor y decirle, Señor, perdóname,
Vos sos el centro, yo soy un instrumento tuyo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que donde el Señor te puso, donde el Señor quiere que vos estés, es el momento justo, el lugar adecuado para tal momento. Quizás después el Señor te vaya cambiando de lugar, no elevando, porque en el camino del Señor somos todos iguales. Todos tenemos el mismo rango, servidores del Señor. Somos sus mensajeros, somos los que llevamos la palabra, somos los de la gran comisión. Quizás no estamos entre esos primeros 12, esos 72, esos 120 que estaban en el aposento alto, pero sí tenemos por fe la posibilidad de llevar la palabra del Señor. La vez pasada comentaba que yo soy un admirador de todos aquellos hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, que van y llevan la palabra del Señor a los niños en los merenderos o en los comedores, o reciben a alguien nuevo en la puerta de una iglesia. Le dan la bienvenida, porque ¿sabés qué? Sos esa persona que le estás mostrando qué hay después de esa puerta. Porque de afuera se puede ver un edificio, pero si vos recibís a alguien con una sonrisa, con una palabra de ánimo, vos no sabés cómo viene esa persona. Yo realmente admiro a todo aquel que está en una puerta, porque podés venir enojado. Me ha pasado de llegar a una iglesia, cuando era más chico, por supuesto, rebeldón, el chico de pelo largo, de campera de cuero, y hacerme el malo adelante del hermano que estaba en la puerta, y sin embargo, mirá, hasta recuerdo el nombre, el hermano Ernesto Fassini. Él me agarraba y me decía, vení, Danielito, vamos que vamos para adentro. Y eso a mí me daba paz. Y yo creo que el Señor, estoy totalmente convencido en fe, de que el Señor siempre te va a utilizar, nos va a utilizar en el momento justo, en un taxi, en un micro, en un tren, aun cuando venís en bicicleta, se te pinchó la rueda y tenés que caminar, quizás es porque tenés que pasar por un lugar y bendecir a alguien. Tomá siempre como que lo que parece adverso es lo que Dios te está revelando para tu vida. Es como dice acá, a los entendidos y a los sabios no les fue revelado, les fue revelado a los niños. Qué bueno sentirse como un niño y decir, papá, gracias. Gracias porque me estás revelando esto que no lo veía con mis ojos naturales, lo veo con mis ojos espirituales. Y el pasaje sigue y dice, acá todavía es más profundo. Nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bárbaro, ¿no? Muchas veces nosotros que tenemos actividades en la calle, los que tenemos la posibilidad de estar dando vueltas en esta época que mucha gente está guardada, uno termina cansado, termina agobiado. Yo realmente hay días que termino arruinado, es la palabra, cansado físicamente, espiritualmente, mentalmente. No sé para dónde arrancar porque llego, quiero tirar el auto, entrar a mi casa y estar tranquilo. Y muy pocas veces soy automáticamente de ir a los pies de Cristo y decir, Señor, llévate esta carga. Y recuerdo lo que les contaba hace un ratito sobre carga. No importa la situación, no importa la circunstancia. Él me dice en Juan 14, Jesús es el camino. Entonces, yo para encontrar la paz tengo que buscarle. No hay alternativa. Jesús nunca es el plan B, ni C, ni D, ni Z. Jesús es el plan A. Jesús está primero. Pueden pasar un montón de circunstancias, pero Jesús está primero. Acá en la palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, yo te daré ese descanso. Y yo ahí me imaginaba, como nos cuenta en la Biblia, que Juan, el discípulo amado, cuando Jesús hablaba, él recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Seguramente sentía hasta el latido del corazón de Jesús. Y Juan descansaba. Es como cuando uno a la noche habla con el Señor antes de dormir, apoya la cabeza en la almohada y descansa. Puede haber ruido, puede haber mucho bochinche, pero si uno está con la paz del Señor, sabe que va a descansar.
Hace un tiempo atrás leí porque uno también mira Instagram, Facebook, Internet, te mandan mensajitos en las cadenas, estoy metido por todos lados porque me gusta mucho, y decía, nadie sabe si vamos a vivir mañana, pero sin embargo proyectamos qué vamos a hacer el lunes, qué vamos a hacer el martes, qué vamos a hacer el miércoles, y eso se llama fe. Proyectamos fe, proyectamos algo que el Señor nos dio. Si todos nos damos cuenta, el mundo está en llamas, está desbordado. Lo único que escuchamos es críticas, quejas, dolor, cuándo termina esto, que el trabajo, que el no trabajo, que la gente. Y si nosotros entramos en la misma situación, dejamos de que seamos revelados por el Señor. Empezamos a tener esa carga. Y Jesús dice, si estamos cansados y cargados, que vengamos a sus pies. Y el pasaje sigue, dice, llevad mi yugo. ¿Cómo, Señor? Dije yo, llevar mi yugo. El yugo era lo que llevaban los bueyes arriba del lomo para mover el arado, para mover una pila de piedras, trasladar troncos. Digo, ¿cómo, Señor, llevar mi yugo? Y la palabra del Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahí dije, gracias, Señor. Gracias porque ser tu hijo es descansar en vos. Por eso Jesús es mi amigo fiel. Jesús es tu amigo fiel. Él nunca se olvida. Él sabe la situación que estamos viviendo. Él sabe y lo permite. Yo he escuchado este tiempo de muchos predicadores. Me gusta también escuchar a otros predicadores, a otros pastores para aprender, para llevar conocimiento simple a mi vida. No palabras difíciles, sino simple. Como hablaba Jesús. Por eso me gusta hablar de Jesús. Por eso me gusta leer en la palabra. Me gusta el Antiguo Testamento, me gusta la historia del pueblo de Israel, pero me gusta Jesús porque Él era práctico. Jesús no andaba con palabras difíciles. Jesús decía, bueno, tiene que pasar esto. Y eso pasaba. ¿Qué es más fácil? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Él usaba palabras simples. Él no andaba rebuscado, él no buscaba la gloria personal. Él no andaba con un circo a cuestas para decir vos sos el más grande. Como te contaba al principio, Alejandro Magno necesitaba de un ejército para llegar a ser quien fue. Él necesitaba gente que lo victoriara, que fuera gritando a su par. Jesús no. Jesús, cuando precisaba algo, le decía a sus discípulos amados, acompañarme a la montaña que vamos a hablar con el Padre. Y los discípulos se dormían, no tenían esa fuerza, esa constancia. Es como venir al monte de oración o levantarte a la mañana tempranito y venir a entregarle el día al Señor. Si no podés venir desde tu casa, pero tomar ese hábito de decir, Señor, quiero tomar este compromiso. Me levanto a las 5, a las 4, a las 6 para hablar contigo, para entregar mis cargas, para entregar mi yugo, para entregar todo lo que a mí me produce pesar. Como dice acá la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque Él ya la llevó todos en la cruz. En la cruz llevó toda la carga de la humanidad, aún del que no conocía. La palabra nos dice también que cuando nosotros le damos espacio a Jesús, cuando nosotros permitimos en nuestra vida que Él entre, le abrimos la puerta, como cuando un portero en una iglesia, un hermano que sirve en la puerta, te abre la puerta, es como cuando nosotros decimos interiormente, Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi vida para que vos entres, para que vos seas mi amigo fiel. La Biblia también nos habla de dos amigos muy importantes, que fueron David y Jonatán, o Jonathan, como más te guste. Dicen que eran admirados y envidiados por el amor que se tenían. Y eran humanos, eran dos personas. Imagínate el amor que tiene Jesús por vos. Imagínate que Jesús diga, Claudio es mi amigo fiel, Andrea es mi amiga fiel, Andrés es mi amigo fiel, porque llevamos su palabra, con errores, con fallas, con dificultades,
pero ¿sabés qué? Jesús no nos deja fallar. Jesús va corriendo delante de nosotros las piedras para que no tropecemos. Acá Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi carga, porque es fácil de llevar. El Señor, te vuelvo a decir, Él es fiel y verdadero, Él es justo. Y te digo algo más, algo que yo aprendí con los años, con el tiempo, con la experiencia. Soy un poquito grande, no soy tan niño, pero lo he aprendido. ¿Y sabés qué es? Jesús no quiere que te sientas cómodo en el lugar que te toca estar. Porque el día que vos te sentís cómodo es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. Yo creo en un Jesús, en un Padre Celestial, que Él le gusta que yo esté siempre en movimiento, que vos estés siempre en movimiento, que lleves su palabra aún donde te resulta difícil. Si te resulta difícil orar por un enfermo, ponete el hábito de orar por un enfermo. Mirá, es muy fácil orar por los que queremos, es muy fácil hablarle a los que queremos, es muy fácil llevar la palabra del Señor al que nos va a escuchar. Ahora, es un poquito más difícil aquel que nos puede cerrar una puerta, aquel que nos puede decir, ¿y quién es Jesús? Si yo estoy pasándola mal y Jesús no se acuerda de mí. Bueno, para eso estamos nosotros, la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Él nos dejó la comisión de llevar su palabra. Y no nos dijo que nos teníamos que hacer ricos en el camino. Él nos mandó de 2 en 2 llevar la gran comisión y nos dijo, lleva una túnica, lleva tu vestimenta, lleva un calzado, lleva un cinto. ¿Por qué? Porque en el lugar que vayas vas a ser bendecido. Por eso yo te animo en esta mañana que recuerdes, Jesús es nuestro amigo fiel. Jesús está al lado nuestro. Jesús está para que nosotros podamos llevar su palabra. Él nos va a revelar, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar. Es solamente decir, sí Señor, envíame a mí. Sí Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí Señor, ¿dónde tengo que estar? Y yo te puedo asegurar que el Señor te lo va a revelar. Él se lo revelaba a los niños. Tenemos que ser como niños, ser a su voz permeables, no impermeables como una pared para que no entre la humedad. Vos imaginate que Jesús te quiere bendecir con, vamos a decir, con lluvia. Bueno, no te pongas un nylon, mojate, déjate mojar por la bendición del Señor. Él es fiel y justo. Mirá, cuesta cero nos cuesta abrirle el corazón al Señor. Yo te animo a que vos hoy le puedas decir, Jesús, entra en mi vida. Sé que es difícil, sé que vivimos momentos muy complicados, pero quiero que vos sepas que el Señor siempre está ahí. Como vas a escucharme muchas veces decir, y soy reiterativo en eso, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que abre, yo entraré, habitaré con él, cenaré con él y estaré con él y le cubriré sus necesidades. ¿Por qué el Señor hace eso? El Señor no quiere entrar nada más que al living o a la cocina de tu casa. Quiere entrar a las habitaciones, al baño, al patio, al fondo, abajo de un árbol, donde sea. Él quiere estar con vos. Y en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Él siempre está golpeando tu puerta. Ábresela y dile, Jesús, quiero entrar con vos. Yo ahora te animo a que podamos estar un instante hablando con Él, entregando nuestra vida, una vez más, porque cada día debemos entregarle nuestra vida. Sí, ya estamos anotados en el libro de la vida, sí, ya somos considerados sus hijos, Él nos ama, pero yo te animo a que podamos hablar con Él. Te invito a que cierres tus ojos un instante y decir conmigo, Señor y Padre Celestial, Dios de todo, Creador de todo, Hacedor de todas las cosas, la creación, las plantas, los animales, las flores, alaban tu nombre. Con su belleza, con su forma de expresarse, te alaban día a día. Cuánto más nosotros que podemos hablar. Tú me dices en tu palabra que tu yugo
es fácil y liviano de llevar. Yo quiero ser como tú, Jesús. Quiero que me llames y me digas, este es mi hijo amado, este es mi amigo, este es el que yo elegí. Jesús, entra en mi corazón, te entrego mi vida y quiero ser parte de tu familia. Simple, quiero ser parte de tu familia. Me entrego a tus nombres, Señor. Y Padre, yo en este momento también pongo la vida de mis hermanos, todos aquellos que tengan una necesidad. Tú la conoces y ellos te la están diciendo en este momento. Yo te animo que vos puedas abrir tu corazón y decirle al Señor cuál es tu necesidad. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas ni siquiera vergüenza. Él te conoce en lo más profundo, pero quiere escuchar de tus labios, quiere escuchar de mis labios cuál es nuestra falencia, para Él poder obrar. Quizás no es inmediato, pero creemos en un Dios poderoso que mostrará su poder en el debido tiempo. Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a cada uno que esté en este momento con nosotros, en este momento de armonía delante de tu presencia. Bendícelo, Jesús, y que tengamos días bendecidos por tu mano. En todo momento bendice nuestras familias, nuestros amigos y el lugar donde estemos. En tu nombre, Jesús, en tu nombre te damos gracias. Amén. Que Dios bendiga grandemente tu vida y tu familia. Amén.